Dar un nuevo tema. Vamos a empezar un nuevo tema y vamos a abarcar lo que va a ser alteraciones del páncreas. ¿De acuerdo? Y para eso necesitamos hacer un repaso de las funciones que vamos a ver y evaluar en este órgano endocrino y qué enfermedades van a dar lugar a su disfunción. El páncreas va a cumplir dos tipos de funciones, una función endocrina y una función exócrina. La función exócrina va a estar representada por una unidad funcional, el cual va a dar lugar a la síntesis de todas las enzimas necesarias. La unidad funcional del páncreas exócrino es la glándula acinar, y esta glándula acinar va a estar conformada por células acinares, y esas células acinares tienen que sintetizar las enzimas necesarias para todo el proceso de digestión que lo habíamos analizado en los primeros hitos. Entonces, estas enzimas participaban en el proceso de digestión de ácidos grasos. Cuando su alteración se altera, la enfermedad que nos va a dar lugar se va a denominar pancreatitis. Entonces, la alteración de la función exócrina, vamos a indicar que es la pancreatitis, que puede ser aguda, que puede ser crónica. Y dentro de las primeras etiologías, la causa más frecuente es la obstrucción de las vías biliares, ¿de acuerdo? La obstrucción de las vías biliares. Sin embargo, hay otras enfermedades que están asociadas dentro de la etiología a la pancreatitis, como alteraciones en los ácidos grasos, algunos determinados fármacos. ¿Listo? Ahora, este páncreas exócrino representa el 95% de la función de este órgano tan importante que es el páncreas. Y el 5% va a estar representada por el páncreas endocrino. Y ese páncreas endocrino, al igual que el exócrino, tiene una unidad funcional, el cual va a ser los islotes de Langerhans. ¿De acuerdo? Los islotes de Langerhans. Y estos islotes de Langerhans se van a caracterizar porque son las unidades funcionales en la fisiología endocrina y van a estar conformadas por diferentes tipos de células. Células alfa, células beta, células delta y las células P. Y cada una de ellas va a sintetizar hormonas importantes. Las células alfa van a sintetizar el glucagón, las células beta van a sintetizar la insulina y la amilina. Las células delta van a sintetizar a la somatostatina y las células P al polipéptido pancreático y también a la grelina. Entonces vamos a tener estas funciones totalmente separadas. Función exócrina, que va a representar el 95% del páncreas. La unidad funcional es la glándula acinar. Esta va a estar conformada por células acinares y van a dar lugar a la síntesis de todas las enzimas digestivas necesarias para el proceso de digestión. Luego tenemos al páncreas endocrino, que representa el 5% de todo el páncreas. Su unidad funcional va a ser los islotes de Langerhans, y estos islotes de Langerhans van a estar conformadas por otros tipos celulares, que van a ser células alfa delta y las células P. Cada una va a sintetizar una hormona en particular. Sabemos que el glucagón, su función va a ser incrementar los niveles o las concentraciones séricas de glucosa cuando la glucosa disminuya en cuanto a su valor. ¿Cuánto es el valor normal de la glucemia? $60, 126, doctor. Menor a 126. ¿Cómo pues 126? A ver, Rupert, que es levantar la mano. Menor a 100 miligramos por decilitro. Menor a 100 puede ser 10, 10 está bien. De 70 a 100 miligramos. Según la. De 70 a 100 miligramos decilitro, ¿de acuerdo? De 70 a 100 miligramos decilitro es el valor normal de la glucemia. ¿Según quién? Según la ADA, ¿de acuerdo? La ADA es la Sociedad Americana la Asociación de Diabetología Americana. Entonces, los valores normales va a ser de 70 a 100 miligramos decilitro, ¿de acuerdo? Cualquier valor arriba de 100 vamos a indicar que va a ser un dato sugestivo para lo que nosotros llamamos prediabetes, ¿de acuerdo?
porque hay un punto de corte para indicar que el paciente tiene diabetes. ¿Cuál es ese punto de corte? Mayor o igual a 126. ¿Listo? Entonces, de 70 a 100 es el valor normal. De 100 a 126 se considera una prediabetes y mayor a 126 ya es un criterio diagnóstico para diabetes mellitus tipo 2. Ahora, por el otro lado, cualquier valor menor a 70 va a ser denominada hipoglucemia. Entonces, nuestros valores son así. De 70 a 100 miligramos decilitro es el punto de corte para indicar que es un valor normal. De 100 a 126 vamos a indicar que es prediabetes. Y mayor o igual a 126 es considerada diabetes mellitus tipo 2. De hecho, aquí no es 126, vamos a ponerle 125. Y cualquier valor menor a 70 va a ser denominada hipoglucemia. ¿De acuerdo? El encéfalo depende de dos sustratos muy importantes. Una de ellas la glucosa y la otra es el oxígeno. Estos dos sustratos son indispensables para el tejido neuronal. El encéfalo no tiene la capacidad de almacenar glucosa como lo hace el hígado a través del glucógeno. No dispone de almacenamiento alguno. Va a disponer y va a depender de todos los sustratos que el resto del organismo le pueda enviar. Lo mismo que el oxígeno. El cerebro es uno de los órganos que va a sufrir mayor lesión cuando no tiene la suficiente disponibilidad de oxígeno para cumplir su metabolismo celular. Entonces, la hipoglucemia tiene bastante repercusión a nivel encefálico. ¿Listo? Por eso es muy importante el tema de antidiabéticos. En los antidiabéticos, ustedes ya han abarcado los antidiabéticos orales, la metformina, la glibenclamida, la glicacida, etcétera. Hay una familia muy grande y hay un arsenal muy grande y ya tenemos una línea de tratamiento para poder hacer el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, en el medio y el contexto en el que estamos no se cumple. Si ustedes han visto en el hospital cuál es el tratamiento que tienen todos los pacientes diabéticos, metformina y glibenclamida tal vez. No se utilicen los inhibidores de la GLP-2. Entonces, como no cumplimos por el contexto social, porque muchos de estos fármacos son costosos y algunos no llegan al medio, obviamente se adapta lo que tenemos al tratamiento. Obviamente los que están en Perú, por ejemplo, van a tener que aprenderse las guías de tratamiento que tienen en su país, ¿de acuerdo? La ADA obviamente es la guía más importante y el pilar para que todos podamos abarcar esta enfermedad que es la diabetes mellitus tipo 2. Si nosotros tenemos hipoglucemia, vamos a tener una enfermedad que se llama encefalopatía metabólica hipoglucémica, ¿de acuerdo? Encefalopatía metabólica hipoglucémica. Pero cuando ya es mayor a 126, es un criterio diagnóstico para diabetes mellitus tipo 2. Entonces, las alteraciones del páncreas endocrino van a ser diabetes mellitus tipo 2, tipo 1 y las otras que vamos a mencionar. Y las alteraciones del páncreas exócrino va a ser la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. Entonces ahí tenemos un esquema anatómico del páncreas, tenemos la cabeza, tenemos el cuello, tenemos el cuerpo, tenemos la cola, tenemos ahí el conducto pancreático principal que va a drenar en la segunda porción del duodeno junto al conducto colédoco. Es por eso que las alteraciones de la obstrucción del conducto colédoco que genere piedras, litos, va a causar una pancreatitis porque ambos desembocan en la misma porción y en la misma desembocadura de la papila duodenal mayor. ¿De acuerdo? Entonces la pancreatitis aguda es un diagnóstico de abdomen quirúrgico porque el tratamiento generalmente es la endoscopía. En cambio, la pancreatitis crónica puede tener otras etiologías o las agudas se pueden convertir en crónicas. Entonces, la enfermedad metabólica que vamos a abarcar ahora es la diabetes mellitus tipo 2. Valor normal de la glucosa 70 a 100, hasta 125 ya va a ser considerada prediabetes, donde nosotros podríamos realizar intervención, ya sea con medidas en cuanto a alimentación, nutrición, actividad física, etcétera. Y cuando ya estamos con 126 es un criterio, pero por sí sola no es suficiente, necesita de otros criterios diagnósticos para indicarle al paciente que es diabético. ¿Cómo se define la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es parte de un grupo de enfermedades donde vamos a tener un metabolismo anormal y se va a caracterizar porque tenemos una hiperglucemia crónica. Entonces la glucosa se va a encontrar elevada y es una enfermedad tan crónica que para que genere las manifestaciones clínicas ya tiene que estar totalmente establecida.
Hay un término que lo van a buscar, Mateo, por favor, lo vas a anotar, que se llama debut diabético. Todos van a buscar qué es el debut diabético, ¿de acuerdo? Entonces, en la diabetes vamos a tener una hiperglucemia crónica y esto va a ser secundario a dos situaciones. Una, en que el páncreas no sintetiza la insulina. No se olviden que la insulina se produce en las células beta-pancreáticas, es decir, el páncreas no tiene la capacidad de sintetizar insulina. Y la otra es porque los tejidos tienen resistencia a esta insulina, que quiere decir que los tejidos no van a poder utilizar estos sustratos hidrados de carbono porque tienen resistencia a la insulina y la insulina funciona como si fuera una llave para que la glucosa pueda ingresar a los tejidos. Toda la glucosa en sangre, gracias a la insulina, tiene que ingresar adentro de los tejidos para que pueda ser utilizado como sustrato y se pueda generar estas vías que nosotros denominamos la famosa glucólisis o glicólisis. Como la insulina puede estar ausente o puede tener resistencia a nivel de los tejidos, esa glucosa no se va a metabolizar a nivel de los tejidos y va a condicionar un incremento de su concentración en sangre. Por lo tanto, vamos a tener hiperglucemia. Entonces, la hiperglucemia tiene que tener un punto de corte. Aquí tenemos los criterios diagnósticos para la diabetes mellitus. ¿Cuáles son los criterios para la diabetes mellitus? Tenemos una glicemia mayor a 126 miligramos decilitro. Tenemos una glucosa postprandial o después de una curva de tolerancia oral a la glucosa, que es el TCG o en sus acrónimos en inglés, mayor a 200 miligramos decilitro. Entonces, el paciente tiene que cumplir 8 horas de ayuno. Después de 8 horas de ayuno, se toma la glicemia a nivel de sangre y si sale mayor a 126, ya es un criterio para pensar en diabetes mellitus tipo 2. Bueno, siempre existe la posibilidad de que el paciente no haya cumplido con el tiempo de ayuno apropiado o que haya ingerido algún alimento y que haya sido sesgado la medición del laboratorio. En ese caso, pues se vuelve a repetir la glucemia en ayunas, pero de igual manera se puede evaluar la glucosa postprandial. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un reto al paciente para poder evaluar la curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué significa eso? Si nosotros ingerimos alimentos, ¿qué hace normalmente el páncreas dentro de su fisiología? Dentro de nuestra alimentación, ¿nosotros qué consumimos? Consumimos hidratos de carbono, por ejemplo, arroz, fideos, papas. Consumimos, en teoría, proteínas, ahí entra la carne. Y consumimos, obviamente, grasas. Y de todo esto, una vez que estos alimentos ingresan al tracto digestivo, el páncreas va a responder liberando insulina para que todos estos sustratos puedan ser utilizados como sustratos energéticos para las vías y los tejidos puedan cumplir su metabolismo celular. Por lo tanto, en un paciente que ya tiene el criterio de glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos decilitro, se hace la curva de tolerancia oral. ¿Alguien sabe cómo se hace la curva de tolerancia oral a la glucosa? Doctor, no sé exactamente, pero en bioquímica creo que nos hicieron hacer tomar energizantes y esperar un plazo establecido y ahí tomarnos, ¿no? Una muestra de sangre y esa era la prueba de la tolerancia oral a la glucosa. Bueno, algo así nos dijeron. ¿Pero con qué? ¿Cómo? ¿Tu energizante? La prueba de tolerancia oral a la glucosa se hace con una carga de 75 gramos de glucosa anhidra. Se le administra al paciente 75 gramos de glucosa y se espera 2 horas. A las 2 horas tú le haces una medición de la glucemia. Y si esa glucemia es mayor a 200 miligramos decilitro, ya es un segundo criterio. Porque el páncreas debería liberar insulina y esa glucosa que se acaba de ingerir debería metabolizarse y no debería haber incremento tan marcado de la glucosa en sangre. Pero como estamos frente a la ausencia de secreción de insulina o a la resistencia de la insulina, existe la posibilidad de que la glucosa vaya incrementando después de la carga oral de glucosa anhidra de 75 gramos. El otro criterio
es la hemoglobina glicosilada. Y esta hemoglobina glicosilada, que ya no se dice hemoglobina glicosilada, sino ya se dice hemoglobina glicada, esta hemoglobina glicada A1C tiene que ser mayor a 6.5% que nosotros podemos tener en un paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esta hemoglobina glicada o hemoglobina glicosilada, como le decían antes, es un marcador muy importante, no solamente como criterio diagnóstico, también es uno de los laboratorios que nos ayuda a monitorizar si el paciente está cumpliendo o no está cumpliendo con su tratamiento. Entonces, ¿cuánto tiene que ser? Mayor a 6.5%, ¿de acuerdo? Mayor a 6.5%. El otro criterio, aquí Mateo, por favor, me lo vas a anotar. Mateo, ¿estás ahí? Sí, doctor, dígame. Vas a anotar por qué pedimos hemoglobina glicosilada A1C y qué tipos de hemoglobinas glicadas o qué tipo de hemoglobinas glicosiladas hay. Listo, doctor. ¿De acuerdo? Porque ustedes van a poder ver que hay otros tipos de hemoglobina. Entonces, la hemoglobina prácticamente, si nos vamos al punto de vista bioquímico, los eritrocitos tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, la hemoglobina A1C va a ser confiable en un tiempo en que las células, en este caso los eritrocitos, van a cumplir su tiempo de vida media. Si yo les pregunto cuánto vive un eritrocito, todos nos acordamos 120 días. Entonces, la glucosa, por ejemplo, en un paciente que no está cumpliendo su tratamiento de forma adecuada, la hemoglobina A1C o esta hemoglobina glicada ayuda a poder monitorizar el tratamiento los últimos 2 a 3 meses, que equivalen a 120 días. Y eso nos puede reflejar si el paciente está teniendo un control glucémico adecuado. Pero hay factores que pueden alterar esta hemoglobina glicada o hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Entonces ustedes van a averiguar por qué es la hemoglobina glicada A1C, porque hay otras hemoglobinas que podrían ser útiles también. Pero pues cuando ya investiguen van a ver que esta hemoglobina cumple ciertas características debido a la vida media de los eritrocitos que reflejan los últimos 3 meses de tratamiento. El otro criterio es la glicemia al azar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le tomamos una glucemia al paciente en cualquier momento, es decir, no necesita estar en ayunas, no es necesario hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa y de esa manera establecemos el diagnóstico. Digamos que viene el paciente a la emergencia, le tomo la concentración de glucosa en sangre y me sale mayor a 200 miligramos de decilitro. Eso ya es un criterio diagnóstico, independientemente si esté en ayuno o habrá consumido alimento las últimas horas. Es un criterio diagnóstico porque es una glicemia al azar, pero por sí sola no es suficiente para que nosotros podamos indicar que es un criterio diagnóstico para diabetes mellitus tipo 2. Necesita respaldarse en los otros indicadores que ya hemos indicado. La glucemia en ayunos, la glucosa postprandial, la hemoglobina glicada o glicosilada A1C. Pero esta glicemia al azar nos tiene que ayudar a investigar si el paciente cumple los otros criterios o no cumple los otros criterios diagnósticos para diabetes mellitus tipo 2. A todo esto le vamos a sumar los síntomas que todo paciente presenta cuando ya tiene la enfermedad establecida. Ahí tenemos a la polidipsia, el incremento en la ingesta de agua, la polifagia, el incremento en la ingesta de alimentos, la poliuria, el incremento de la diuresis, pero mayor a 3.000 mililitros en 24 horas. Cuando dicen y se les pregunta cómo definen poliuria, la mayoría responde ese aumento en la diuresis, aumento en el volumen urinario, pero no indican cuánto. De hecho, confunden mucho. Cuando dicen aumento del volumen, va varias veces al baño, eso es poliuria. Poliuria se define como una diuresis mayor a 3.000 mililitros en 24 horas, eso es poliuria. Y el paciente empieza a perder peso. Si nosotros analizamos todo eso, algunos de ustedes se acordarán cómo es la fórmula de la osmolaridad plasmática. Leslie
Fórmula de la osmolaridad plasmática. ¿Les lista? Sí, doctor. Fórmula de la osmolaridad plasmática. Ludmir Darwin. Sí, doctor. Fórmula de la osmolaridad plasmática. Nayeli. Álvaro Valentino. Fórmula de la osmolaridad plasmática. Más no sobre 2.8. ¿Sabes de dónde viene el 18 y el 2.8? Ya. ¿La glucosa es osmóticamente activo, sí o no, Álvaro? ¿Y qué significa que sea osmóticamente activo? No, no significa eso. Joel Alessandro. ¿Que atrae agua? Otra mejor descripción, ¿no? Eso de atraer agua. Desplaza agua. Genera ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Es el desplazamiento del agua a través de una membrana semipermeable. Entonces la glucosa es osmóticamente activo. ¿Cuánto es el valor normal de la osmolaridad plasmática? Natalie Belén. Joy Mitza. Doctor, el valor normal es de 275 a 295 milismoles por kilogramo. Ya, de 275 a 295 miliosmoles. Listo. Ahora, ¿qué significa hiperosmolar, isosmolar y posmolar? Joy Mitza. ¿Cómo, doctor? ¿Qué significa hiposmolar, isosmolar, hiperosmolar? Allá, hiperosmolar, no escucho, mayor a 295 miliosmoles por kilogramo. Hipoosmolar sería menor a 275 miliosmoles por kilogramo. Isosmolar. Isosmolar, igual, pero no sabría qué rango. ¿Cómo que rango? Si es iso es igual. Igual. De 275 a 295. Ya. Ahora, a ver, nos pondremos en contexto. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que mi paciente tiene
un sodio de 142, tiene una glucosa de 260 miligramos de cilitro y tiene un nitrógeno ureico sérico de 18. Las primeras dos personas con el resultado de la osmolaridad. Doctor, ¿puedo repetir la glucosa, por favor? Está anotado, 142, glucosa 260 y NUS de 18. $305, doctor. 298.4, doctor. 299.3. 38.4, doctor. ¿Primero quién es? ¿El primero quién ha hablado? Yo, doctor. ¿Quién? Yo. Sumi. 305. Listo. El resto está fuera del valor. Sale 304.8 redondeando a 305. Ya. Esa osmolaridad, ¿qué tipo de osmolaridad es, Mailizumi? Hiperosmolar. ¿A partir de cuánto es hiperosmolar? 295. Ya. Mayor a 295 es hiperosmolar. Y ahora, ¿por qué está hiperosmolar este paciente? ¿Cuál es la causa para que esté hiperosmolar? Cuando decimos hiperosmolar, imagínense, ¿no? El ejemplo que más fácil se pone, y acuérdense de su tacita de desayuno. Ustedes le ponen azúcar y le ponen agua. Si le ponen mucho azúcar, es un estado hiperosmolar. Si le ponen un valor de azúcar, no sé, una cuchara, 2 cucharas, digamos que es normal, va a estar diluido. Pero si le ponen muy poquita, va a ser muy diluida también. Por ejemplo, un estado hiperosmolar es cuando tiene mayor cantidad de solutos en sangre. Un estado isosmolar es cuando la cantidad de solutos es igual. Y hiposmolar cuando la cantidad de solutos es muy disminuida. En este paciente que tiene osmolaridad de 305, ¿por qué está incrementada la osmolaridad, Mayli? Por la glucosa, doctor. Ya, por la glucosa. ¿Y podría ser el sodio, sí o no? ¿También, doctor? ¿El sodio es osmóticamente activo? Eso no estoy segura. El sodio es osmóticamente activo, la glucosa es Sí, doctor, osmóticamente porque activa. el edema y todo eso, ya. El sodio y la glucosa tienen la capacidad de generar ósmosis, es decir, pueden desplazar agua. Ahora, ahí a simple vista, ¿por qué es culpable la glucosa? ¿Cuánto está la glucosa en el ejercicio que hemos hecho? 260. ¿Cuánto es el valor normal de la glucosa? De 70 a 100 miligramos de cilitro. Este paciente está con 260. Ya está alterada, entonces la osmolaridad incrementada es secundaria a esta glucosa que acabamos de calcular. ¿Por qué no puede ser el sodio? Porque el sodio, su valor normal, ¿cuánto es? De 135 a 145. Este está en 142, entonces no hay manera en que el sodio sea el culpable de este estado hiperosmolar. Bien, dejando de lado esto que hemos calculado, ahora pondremos en contexto el por qué el paciente tiene esas manifestaciones clínicas. ¿Por qué tiene polidipsia? Es decir, necesita mayor ingesta de agua por la osmolaridad. ¿De acuerdo? Por la osmolaridad. Entonces, como la glucosa está incrementada, significa que en sangre hay mayor cantidad de solutos. ¿Listo? Hay mayor cantidad de solutos. Y como la glucosa es el soluto principal que está alterado, ¿qué va a requerir? Va a requerir mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque los solutos están incrementados. Por eso el paciente tiene polidipsia, esa ingesta imperiosa de querer ingerir agua. Hay que diferenciarlo de otro que se llama la potomanía, ¿de acuerdo? Así tal cual se escucha, potomanía. ¿Qué es la potomanía? Y es una enfermedad psiquiátrica donde el paciente ingiere agua de forma, pero secundaria a un trastorno psiquiátrico. ¿Listo? Ingiere líquido, 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 líquido. Pero eso por un trastorno psiquiátrico se llama potomanía. Entonces la polidipsia es la ingesta de líquidos. ¿Por qué? Porque la glucosa está incrementada. Ahora, ¿por qué tiene polifagia? Si la glucosa está incrementada,
Esa glucosa va a tener resistencia a la insulina o va a tener ausencia de la insulina. Y como esa glucosa no puede ingresar dentro de la célula para poder ser utilizada, el organismo lo interpreta como si no hubiera glucosa necesaria para poder ser metabolizada. Entonces el sujeto empieza a ingerir mayor cantidad de alimentos para poder compensar esa percepción de la disminución de la glucosa sanguínea. No es que la glucosa esté baja o esté disminuida, no se puede utilizar, pero el sujeto tiene la sensación de que tiene hambre, tiene apetito, que le falta energía y empieza a ingerir alimentos. ¿De acuerdo? Ahora, la poliuria. ¿Por qué se genera la poliuria? Cuando la glucosa ya empieza a incrementar en sangre, nosotros tenemos tenemos el riñón, que es un órgano encargado de filtrar hasta 120 litros al día. Ese riñón tiene que eliminar el exceso de solutos, pero obviamente tiene un tope. ¿Hasta cuánto puede tolerar el riñón en cuanto al umbral de glucosa? 180. El riñón tolera 180 de glucosa. Cuando superamos esos valores, el riñón ya empieza a filtrar la glucosa en orina. Ya hemos indicado que la glucosa es osmóticamente activa, entonces, ¿qué más va a desplazar a medida que se está eliminando en la orina? Mayor cantidad de agua. Por eso el paciente tiene poliuria, porque la glucosa es osmóticamente activa, desplaza mayor cantidad de líquido durante la filtración glomerular y por eso el paciente tiene poliuria. ¿Y por qué el paciente al final empieza a perder peso? Porque a pesar de que consume alimentos, es decir, consume mayor cantidad de alimentos, esos sustratos de hidrato de carbono no pueden ser utilizados porque hay ausencia de insulina o hay resistencia a la insulina. Entonces el cuerpo empieza a buscar otros sustratos energéticos y empieza a degradar masa muscular, empieza a degradar tejido adiposo y el paciente empieza a perder peso. Entonces es muy característico que los pacientes que tienen diabetes, al inicio de la enfermedad, ellos mismos digan, era gordito, tenía sobrepeso, era obeso, ahora he bajado de golpe peso, he bajado 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, etc. Entonces, al inicio de la enfermedad, estos pacientes van a presentar obesidad y a medida que va progresando van perdiendo peso. Esas son las manifestaciones clínicas típicas de la diabetes mellitus tipo 2 que nosotros vamos a ver y sabemos que todo es por la hiperglucemia que tiene en sangre. Entonces, no nos olvidemos los criterios. Esta es una perla que tienen que saber para toda su vida. Glicemia en ayunas mayor a 126, la glicemia postprandial o curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se evalúa la glucosa postprandial o la curva de tolerancia oral a la glucosa? Le administramos al paciente 75 gramos de glucosa anhidra por vía oral y a las 2 horas le tomamos una nueva muestra de sangre y la glucosa me va a salir mayor a 200 si es que el paciente es diabético. Hemoglobina glicada A1C mayor a 6.5%. ¿De acuerdo? Mayor a 6.5%. Cualquier glicemia al azar mayor a 200 miligramos decilitro. Entonces, todos estos criterios laboratoriales van a ser acompañados de estos criterios clínicos: polidipsia, polifagia, poliuria. ¿Listo? Polidipsia, polifagia, poliuria y la pérdida de peso. Entonces, es muy importante poder analizar que secundario a la hiperglucemia se genera todas estas manifestaciones clínicas. Esta enfermedad es muy prevalente en nuestro medio. La diabetes es una causa para que el paciente tenga enfermedad renal crónica, una causa para que tengan retinopatía diabética, una causa para que tengan enfermedades arteriales, polineuropatía diabética, infartos de miocardio y AVCs lacunares, es decir, AVCs hemorrágicos a nivel encefálico. Hacen pequeños sangrados puntiformes en la tomografía porque va a comprometer pequeños vasos. Entonces, si mal no recuerdo, creo que hemos dado una tarea de complicaciones macro y microvasculares de la diabetes mellitus. ¿Sí, Mateo, o no hemos dado esa tarea? ¿Alguien me puede hacer? No, doctor. Ya, entonces anota, por favor, como tarea, complicaciones agudas de la diabetes y complicaciones crónicas de la diabetes. En las complicaciones crónicas se dividen en complicaciones macrovasculares y complicaciones microvasculares. ¿De acuerdo? Sí, doctor, está bien. Bien, esta enfermedad es totalmente prevalente.
Esta enfermedad metabólica que se caracteriza por una hiperglucemia y es secundaria a la alteración en la secreción de la insulina o por resistencia a la insulina, se va a cronificar con el tiempo y va a afectar a diferentes órganos. Ahí tenemos el riñón, la retina, el corazón, el encéfalo, nervios periféricos, también plexos. Puede causar disautonomías. ¿Qué es disautonomías? Cuando el sistema nervioso simpático y parasimpático no funcionan de forma coordinada y uno prevalece, principalmente el parasimpático, y el paciente tiende a hacer bradicardias, hipotensiones, etc. Entonces, esta enfermedad ya se puede identificar en aquellos sujetos de riesgo mayores a 29 años. Basta que tenga 29 años, factores de riesgo como obesidad, historia familiar, y tiene alto riesgo de tener esta enfermedad. Entonces, no hay que analizar muy lejos, hay que analizar el núcleo familiar. De repente, muchos de ustedes tienen algún familiar diabético, ya sea tío, tía, primo, prima, abuelito, abuelita, papá o mamá. Debe haber alguien. Entonces, hay la idea de que la diabetes tipo 1, que es autoinmunitaria, tiene más historia familiar que la diabetes tipo 2, ¿no? Es al revés. La tipo 2 es la que tiene más historia familiar. Pese a que la otra es autoinmunitaria, la tipo 2 es la que más carga genética va a tener para poder transmitir esta enfermedad. Ahora, al ser prevalente, va aumentando todos los años. Vean, a partir incluso de los 20 hasta los 79 años, hay muchos casos con pacientes de diabetes tipo 2. Entonces, el número de personas se ha cuadriplicado. ¿De acuerdo? Se ha ido cuadriplicando, es la 9ª causa de muerte y obviamente tiene bastantes complicaciones. Entonces, vean, el 90 a 95% de los casos son pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y solamente el 10% con diabetes tipo 1. Entonces, significa que de cada 10 pacientes, 9 van a ser pacientes diabéticos tipo 2 y apenas 1 con diabetes mellitus tipo 1. Entonces, a partir de ahí empezamos a indicar. La diabetes tipo 1 se va a caracterizar porque es una enfermedad autoinmunitaria. Hay una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas que son las responsables de sintetizar a la insulina. ¿De acuerdo? Son las responsables de sintetizar a la insulina. Como estas células beta van a ser destruidas por una situación autoinmune, hay la ausencia total de insulina. Prácticamente no hay insulina que vaya a metabolizar esos hidratos de carbono. ¿Y eso qué va a generar? Una hiperglucemia. Por eso a la diabetes mellitus tipo 1, ¿cómo le llamaban antes? Insulino dependientes, porque el único tratamiento para este cuadro, ¿qué es? Insulina, porque las células beta jamás van a poder sintetizar esta hormona tan importante para metabolizar el hidrato de carbono. Entonces, la insulina ahí juega un papel fundamental. ¿Alguien se acuerda de la clasificación de las insulinas? Ya han llevado fármaco. ¿Alguien se acuerda cómo se clasifican las insulinas? ¿Cómo se clasifican los antibióticos? Doctor, Perdonan las ultra rápidas y las prolongadas. Es ultra rápida, intermedia y prolongadas. ¿Quiénes están en las ultra rápidas? La glulicina, la lispro, la aspart. ¿Quiénes están en la rápida? La cristalina. En la intermedia, la NPH. Y en la prolongada, la glargina o el detemir. Ustedes tienen que saber todas estas insulinas, ¿ya? En el medio, ¿cuáles son las que más se utilizan? La cristalina y la NPH. Las de acción ultra rápida no las disponemos. Y las de acción larga sí las hay, pero es muy costosa. ¿De acuerdo? Entonces, la cristalina y la NPH es la que más se utiliza. Entonces, estos pacientes viven con insulina, ya sea cristalina o NPH, y en algunos casos los dos. Ahora, ¿cuál es la complicación más grave de las insulinas? La hipoglucemia. Por eso al paciente hay que educarlo bien y hay que enseñarle a administrarse de forma adecuada la insulina, porque estas se van a cargar en jeringas de insulina. ¿Han visto la jeringa de insulina alguna vez? Es una jeringa delgadita de tapa naranja, ¿no ve? ¿De cuántos ml es esta insulina? De 1 ml.
¿de acuerdo? Es de 1 ml. Y al ser de 1 ml, viene para poder administrar la insulina en unidades internacionales, ¿de acuerdo? Desde 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10, 20, 30, hasta llegar al 100. Esas 100 unidades representan 1 mililitro. Pero bueno, eso lo vamos a abarcar más cuando veamos tratamiento. Entonces, en la diabetes tipo 1 se llamaba insulino dependiente porque el tratamiento es reemplazar la ausencia de esta insulina, que puede ser con cristalina, que puede ser con NPH y en algunos casos los dos, dependiendo qué tan grave sea. En algunos casos es bien difícil controlar con uno solo y requieren de dos, ¿de acuerdo? Y necesitan un esquema bien complejo. Pero si el paciente no cumple con el tratamiento, hacen inmediatamente hiperglucemia y complicaciones de la diabetes. O si se administran de más, de igual manera pueden complicarse con hipoglucemia. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2, aquí las células beta sí sintetizan la insulina. ¿Cuál es el problema? La resistencia. Hacen resistencia a la insulina. Por eso, en el medio, y según las guías, nosotros tenemos fármacos que van a ser antidiabéticos orales. Los antidiabéticos orales se van a clasificar en 6 grupos. Uno de ellos nos va a incrementar la sensibilidad a la insulina, como cuál, la metformina. Las otras estimulan la secreción de insulina a nivel del páncreas, como cuáles, las sulfonilurias, las glinidas. Las otras inhiben a las alfa-glucosidasas, como la carbosamilitol. Otros fármacos mimetizan a la incretina, como el análogo del péptido del glucagón tipo 1, que es la primera línea de tratamiento para la diabetes tipo 2, según la ADA 2026. Pero en el medio se sigue utilizando la metformina. ¿Por qué? Porque el otro, en cuanto a costo y tratamiento, obviamente pues es más. Luego tenemos a inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, los famosos inhibidores de la SGLT2, como la dapaglifosina, que ya lo han debido ver también en alguna indicación. Entonces, en la diabetes tipo 2, inicialmente podemos hacer el tratamiento con fármacos antidiabéticos. Muchos de ellos, ¿qué hacen? Nos aumentan la sensibilidad a la insulina, favorecen la mayor secreción de insulina, etcétera. La cosa es que esa insulina que produce el cuerpo, pero que tiene resistencia, sea apoyada por otros fármacos y se pueda metabolizar. En cambio, aquí no hay. Ahora, cuando la diabetes tipo 2 realmente ya no se puede controlar con fármacos antidiabéticos, ahí no queda opción y el tratamiento también se va a escalonar. ¿Y con qué se hace ese escalonamiento? Con insulina. Entonces, los pacientes diabéticos tipo 2 también pueden recibir ya sea insulina cristalina o insulina NPH. Entonces hay diferencias muy marcadas. En esta hay una destrucción autoinmune de las células beta. En esta otra, el paciente va a tener factores de riesgo para poder tener diabetes tipo 2. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los vamos a dividir en factores modificables y en factores no modificables. ¿Cuáles son factores modificables? El sexo, la etnia, la historia familiar y factores genéticos, ¿de acuerdo? Entonces, a menos que ustedes no sean binarios, terians, lo que quieran, no pueden modificar, ¿no? La biología, ya. El sexo no se puede modificar, aquí es independiente, masculino, femenino es por igual. Etnia, historia familiar, esto es muy importante. Dependiendo, ¿no? Tenemos familiares de primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera. Entonces, mientras más próximo sea el primer grado, es mayor factor de riesgo, siempre y cuando tenga otros factores de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, la historia familiar y factores genéticos. Entonces, los modificables, que sí podemos modificar los hábitos alimentarios, ¿no? Que tenga una buena ingesta de alimentos, ¿no? Que consuma verduras, frutas, que consuma legumbres, micronutrientes y no solamente hidratos de carbono. Evitar el sedentarismo, evitar la ingesta de comidas chatarras, el alcoholismo, el cigarro. Entonces, tenemos factores que sí podemos modificar y otros no. Ahora, ¿de qué depende el tratamiento, no? De poder modificar todos aquellos factores de riesgo que van a poder contribuir a la enfermedad. Ahora, tenemos una clasificación bien grande para las diabetes según la ADA. Una es la diabetes mellitus tipo 1, autoinmunitaria, destrucción de células beta. Diabetes tipo 2, hay resistencia a la insulina, hay hiperglucemia y tienen factores de riesgo que van a ser modificables, no modificables. Luego tenemos a la diabetes gestacional. El número que alguna vez creo que hemos indicado es la semana número 20.
Entonces, a una mujer embarazada se le pide controles de laboratorio durante su control prenatal. Se le pide un hemograma para encontrar anemia, se le pide perfil tiroideo para encontrar hipotiroidismo, o peor, si hay el riesgo de hipotiroidismo congénito o si tiene hipertiroidismo, de igual manera instaurar tratamiento. Se le pide una serología para descartar sífilis, HIV, toxoplasma u otras enfermedades que se pueden transmitir por vía placentaria. Y así también se pide estudios bioquímicos como la glucosa para saber si la glucosa se encuentra dentro de valores normales. Entonces, una paciente que tiene glucosa normal hasta antes de las 20 semanas, no hay de qué preocuparnos. Sin embargo, cuando la paciente ya tiene un embarazo de más de 20 semanas y la glucosa ha iniciado a incrementarse, ahí tenemos que sospechar de diabetes mellitus tipo 2. A ver, les pondré el contexto. Digamos que es una paciente de 30 años. Es una paciente de 30 años, es una paciente obesa, tiene muchos factores de riesgo. En su familia hay familiares con diabetes mellitus tipo 2. La paciente tiene alta ingesta de comidas en carbohidratos, grasas, tiene muchos factores de riesgo, es sedentaria, es obesa, etcétera. Se embaraza. Y pues durante el embarazo, después de las 20 semanas, ha presentado una glucemia de 250 miligramos decilitro. ¿Cómo diferenciamos si es una diabetes gestacional o es una diabetes mellitus tipo 2? ¿Cuál creen que sería? Hay quien levanta su mano. A ver, Yuimitza. Doctor, si no mal recuerdo, es cuando la paciente ya da luz, entonces automáticamente ya no tendría una glucosa elevada, ¿no? No, yo he indicado qué es diabetes mellitus tipo 2 o diabetes gestacional. O sea, como... No entendí su pregunta, doctor. Yo no entendí tu respuesta. ¿Qué semana dijo, doctor? A ver, otra vez. Tengo una paciente que es obesa, que tiene ingesta en comidas de carbohidratos, grasas. En su familia hay sujetos con diabetes mellitus tipo 2. Ya. Le hago una glicemia. Al inicio del embarazo, digamos que su glucemia estaba en 80 miligramos decilitro. Todo bien. Ahora tiene 25 semanas de gestación, le he hecho una nueva glucemia y su glucemia está en 250. Mi pregunta ¿es diabetes gestacional o es diabetes mellitus tipo 2? Gestacional, doctor. A ver, Lucero Huaquipaco, Diabetes gestacional, doctor, ¿por qué? porque es después de las 20 semanas. Ya, es después de las 20 semanas, ya. Se dan cuenta que a pesar de que teníamos una paciente con todos los factores de riesgo para que haya diabetes, las semanas de gestación es muy importante. Si por alguna razón después de las 20 semanas la glucosa ha empezado a incrementarse, es muy probable que sea diabetes gestacional. ¿De acuerdo? Lo mismo es con la presión arterial. Si la presión arterial empieza a incrementar después de las 20 semanas, es muy probable que sea preeclampsia y que pueda complicarse con una eclampsia en un futuro si no se interviene. Pero si es antes de las 20 semanas, en el caso de la glucosa es una diabetes mellitus tipo 2 y para la presión arterial es una hipertensión arterial sistémica, pero ya crónica, que no está relacionada con el embarazo. ¿Se entiende ese punto de corte de 20 semanas o alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende o alguien tiene alguna duda? Creo que sí, doctor. Pues ahí tenemos a las 20 semanas. Todo lo que es de las 20 semanas en adelante le vamos a decir diabetes gestacional, le vamos a decir preeclampsia. Si es menos de las 20 semanas, es una diabetes mellitus tipo 2 y va a ser una hipertensión arterial. Entonces tú aquí tienes que medir presión arterial y glucosa. Si es menos de las 20 semanas y está alterado, digamos que tiene una glucosa de 200, ya no va a ser una diabetes gestacional, es una diabetes mellitus tipo 2. ¿Se entiende, no? Siempre y cuando cumpla los otros criterios diagnósticos. Pero si es después de las 20 semanas y por laboratorio y otros datos tiene los criterios, es una diabetes gestacional. ¿Se entiende? Entonces ese punto de corte de 20 es lo que ustedes tienen que comprender. Bueno, el otro tipo de diabetes es la diabetes por causas específicas. ¿A qué se refiere eso? Tenemos una diabetes que se llaman las famosas MODY.
¿Listo? Las diabetes famosas MODY. Estas diabetes famosas MODY se van a caracterizar porque eh, son defectos genéticos, ¿de acuerdo? Son defectos genéticos. Entonces, ¿qué significa MODY? Prácticamente es un acrónimo en inglés donde tratamos de indicar que es una forma de diabetes en personas jóvenes que se caracteriza porque es de causa hereditaria y existe la mutación de un gen en específico. ¿De acuerdo? Entonces, hay un gen que está disfuncionando y causa diabetes en personas jóvenes. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué otras causas más podrían estar relacionadas para que un paciente haga diabetes? Enfermedades por el páncreas exócrino. Antes de que me salte aquí, Mateo, ¿puedes anotar? Tipos de diabetes MODY, ¿de acuerdo? Van a buscar, hay MODY 1, MODY 2, MODY 3, y van a anotar qué gen es el que se encuentra alterada, ¿de acuerdo? ¿Estás anotando, Mateo? Sí, doctor. Ya, tipos de diabetes tipo MODY, ¿de acuerdo? Entonces van a buscar tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se van a anotar qué gen se encuentra afectado, ¿listo? O qué enzima se encuentra afectada. Listo, entonces los defectos genéticos van a ser llamados MODY. Hay enfermedades del páncreas exócrino. ¿Cuáles eran las enfermedades del páncreas exócrino? La pancreatitis aguda crónica, que podrían ser un gatillo o uno de los mecanismos para que hagan diabetes mellitus tipo 2. Hay fármacos que pueden causar diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué fármacos son esos? Los corticoides. Los corticoides incrementan la glucosa en sangre, son hiperglucemiantes. ¿De acuerdo? Entonces los glucocorticoides, pues se llaman glucocorticoides, son alfa-adrenérgicos y aumentan la concentración de glucosa en sangre. La dexametasona, la hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona, prednisolona, etc. Todos los corticoides aumentan la glucosa en sangre. Entonces, hay pacientes que necesitan corticoides por patologías de base, principalmente patologías autoinmunitarias. Pongan el lupus, Sjögren, artritis. Algunos de ellos reciben corticoides de manera tan crónica que cuando no son dosificados de forma adecuada, podría causar diabetes mellitus tipo 2 por corticoides. Y si no le causa diabetes, le puede causar insuficiencia suprarrenal. O en algunos casos, el incremento tan brusco puede causar Cushing iatrogénico también. Entonces, hay fármacos que pueden causar diabetes tipo 2. Endocrinopatías, y luego tenemos formas híbridas, donde puede haber una mezcla de estas. Pero si nos vamos a lo frecuente, ¿cuáles son las más frecuentes? Tipo 2, tipo 1, gestacional y raramente las MODY. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las clasificaciones que ustedes tienen que aprender y que tienen que acordarse. Entonces, si nosotros vamos analizando la fisiopatología, vamos con la fisiopatología tipo 1. En la fisiopatología tipo 1 tenemos bastantes factores genéticos que van a interactuar con factores ambientales y que interactúan con factores inmunológicos. A eso se llama enfermedad multifactorial. ¿De acuerdo? Enfermedad multifactorial. Entonces, un sujeto por factores inmunológicos no es suficiente para que haga la enfermedad. ¿De acuerdo? Para que haga la enfermedad. Entonces, ahí alguna vez hemos puesto el ejemplo, ¿no? En teoría, los gemelos son genéticamente totalmente iguales. Pero, ¿qué tal si yo separo a dos gemelos? Uno lo mando con una buena familia que tiene recursos económicos, puede estudiar, tiene acceso absolutamente a todo, servicios de salud, educación, lo que quiera, ¿no? Una vida de lujo. En cambio, el otro gemelo lo mandamos a un lugar en condiciones precarias, madre soltera, no tiene recursos, no recibe buena alimentación. En teoría, ¿cuál de los dos es más susceptible a que haga enfermedad? El que vive, ¿no? En condiciones precarias, porque tiene mayores factores de riesgo. Ahora, como son genéticamente iguales, uno de los dos puede desarrollar alguna enfermedad por la parte inmunológica. Pero ¿eso de qué depende? De los factores ambientales con los cuales va a interactuar. ¿Se entiende, no? Entonces, es como les dije alguna vez para la época, hay personas que van a fumar y de repente nunca van a hacer enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cáncer en toda su vida. Y hay otros que fuman por un determinado número de años y ya tienen lesiones para pensar en sea pulmonar o
datos para pensar en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cada sujeto es tan diferente y depende mucho de la interacción con los factores ambientales para que hagan o no hagan la enfermedad. Pero aquí en la diabetes tipo 1, sí, el factor inmunológico y el factor genético juegan un papel muy importante. Entonces, ¿alguien se acuerda qué es el HLA? El antígeno leucocítico humano, ¿no ve? El HLA, el famoso complejo de histocompatibilidad, ¿no ve? El complejo mayor de histocompatibilidad. Este HLA juega un papel muy importante y es el principal factor de riesgo para que los sujetos hagan diabetes mellitus tipo 1. Entonces aquí tenemos genes que van a estar asociados, que no necesitan aprendérselos, listos, los acrónimos ni nada, pero son genes que van a estar asociados para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1. Entonces, esta enfermedad se caracterizaba porque hay la destrucción autoinmunitaria de las células beta a nivel del páncreas y tenemos etapas para que esta enfermedad pueda progresar. Entonces, tenemos una etapa 0, una etapa 1, una etapa 2 y una etapa 3. En la etapa 0, el sujeto tiene la predisposición genética, el HLA, el antígeno leucocítico humano. En la etapa 1, se va a formar 2 o más anticuerpos contra las células beta pancreáticas. Y en la etapa 2 y 3, ya hay una actividad autoinmunitaria continua, es decir, que la destrucción ya es continua a nivel de las células beta pancreáticas. Entonces, vean, aquí tenemos un gráfico donde nos va a relacionar la masa de las células beta y el tiempo en años, desde el nacimiento a medida que van transcurriendo los años. Entonces, vean, tenemos la masa de las células beta pancreáticas al nacimiento desde 0 al 100%. Entonces, vean, todos nacemos con el 100% de la masa de las células beta pancreáticas. Aquí ya el sujeto tiene una predisposición genética. Y hay un factor inmunoactivador, es decir, algún factor inmunoactivador que van a ser los factores genéticos, inmunológicos y ambientales. ¿Qué van a hacer? Van a generar ya lo que es la formación de anticuerpos. Entonces, a partir de ahí va a progresar la etapa 1 y ya se empiezan a formar anticuerpos contra las células beta pancreáticas. Y vean cómo la masa del páncreas va disminuyendo a medida que van progresando las etapas. En la etapa 1 ya se forman anticuerpos y ya disminuye la masa de las células beta pancreáticas. En la etapa 2 disminuye todavía aún más. Ya no hay liberación de insulina. Y por lo tanto, en la etapa 3 ya es una diabetes totalmente manifiesta. ¿Recuerdan? En la etapa 3 ya es una diabetes manifiesta. Hay la ausencia de insulina. No hay insulina, por eso se los llamaba antes insulino dependientes, porque van a requerir de la administración de insulina exógena. Y la insulina es una de las hormonas que ha sido la primera en poder ser secuenciada a nivel molecular. ¿Qué quiere decir secuenciada? La insulina tiene 51 aminoácidos y las 51 se han podido identificar de la 1 a la 51 y ha sido la primera hormona. Y a partir de esa secuencia se ha ido creando insulinas exógenas. ¿De acuerdo? A partir de ahí, porque ha sido secuenciada a su 100%. En cambio, en la diabetes tipo 2 vamos a tener esta imagen que lo van a hacer en su cuaderno. Esto lo tienen que saber para toda su vida, que se llama octeto ominoso. ¿Listo? Esta es una pregunta para toda su vida en endocrino, en internado, en lo que quiera, en medicina interna, que se llama el octeto ominoso. Se le pregunta, a ver, no sé, interno, ¿qué es el octeto ominoso? O estudiante pregrado, ¿qué es el octeto ominoso? Y no tienen ni idea. El octeto ominoso es toda la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en la tipo 2, primero hemos dicho que hay resistencia a la insulina. Aquí no hay la ausencia de insulina. Hay resistencia a la insulina. Como este hidrato de carbono no puede ingresar a las células, empieza a incrementar en sangre y va a generar hiperglucemias. Ya sabemos los puntos de corte, valor normal 70-100, de 100 a 125 prediabetes y mayor a 126, criterio diagnóstico para diabetes mellitus tipo 2. Mayor a 200 después de la curva de tolerancia a la glucosa, al azar mayor a 200. Esta hiperglucemia va a generar este famoso octeto ominoso. Bueno, ¿qué hace? Primero, disminuye las sincretinas. ¿Alguien se acuerda qué eran las sincretinas? A ver, vamos a preguntar a aquel que esté atento. A ver, Junior Franklin. Por si acaso, todo lo que estoy preguntando, estoy registrando. Si no han respondido cuando estaban o han respondido mal. ¿De acuerdo? No recuerdo bien, doctor. Bueno. Ludmir Darwin. Y saben que pregunta aquellos que
están sin cámaras, porque solo se conectan para la lista y después ya no ponen atención. Álvaro Valentino. Ludmir, Álvaro, no están en clase, parece. Joel Alessandro. Doctor. Joel, ¿está o no está? Sí, doctor. Si no me equivoco, es una hormona intestinal en creatina. ¿Cuál es, Pedro? No me recuerdo, doctor. No te acuerdas. Hemos hablado harto en tracto gastrointestinal. Cuando ingerimos alimentos, el aparato gastrointestinal libera hormonas que tienen efecto incretina. ¿Qué eran hormonas con efecto incretina? Eran hormonas que estimulan al páncreas para que sinteticen mayor cantidad de insulina. ¿Cuáles eran esas hormonas incretinas? El famoso HIF y el péptido análogo al glucagón tipo 1. Entonces, las incretinas, ¿qué quiere decir? Disminuyen. O sea, imagínense, a nivel del tubo digestivo, ya no se producen estas hormonas que ayudan al páncreas a liberar mayor cantidad de insulina. Entonces, obviamente, el páncreas ya no va a poder metabolizar de forma adecuada los hidratos de carbono. Entonces, incretinas, chao. Aumenta la lipólisis. La lipólisis, ¿qué hace? Como la glucosa no puede ser utilizada como sustrato, se empieza a degradar mayor cantidad de tejido graso para poderlo utilizar como sustrato. Como consecuencia, el paciente empieza a perder tejido adiposo y en las manifestaciones clínicas, pérdida de peso. A nivel renal, aumenta la reabsorción de la glucosa. Entonces, el riñón hemos explicado cuánto era el umbral de glucosa a nivel renal, 180 miligramos decilitro. Cuando el riñón supera ese valor, ya tiene que empezar a eliminar la glucosa, glucosuria, presencia de glucosa en orina, y la glucosa desplaza agua y va a generar poliuria. Sin embargo, como este riñón ya no está funcionando bien y a la vez percibe que el cuerpo tiene la disminución de glucosa en sangre, empieza a reabsorber mayor cantidad de glucosa. ¿Eso qué va a favorecer? Mayor hiperglucemia. A nivel del tejido muscular periférico, disminuye la captación de glucosa periférica. O sea, el tejido muscular periférico, los tejidos periféricos ya no captan glucosa, más hiperglucemia. A nivel del sistema nervioso central hay disfunción de los neurotransmisores. A nivel hepático aumenta la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La formación de glucosa a partir de sustratos que no son hidratos de carbono, como el lactato, la alanina u otros. Entonces, esta gluconeogénesis aumenta la glucosa en sangre como función hepática. Y las células alfa aumentan la secreción de glucagón. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón es una hormona contrarreguladora. ¿Y qué hacen las hormonas contrarreguladoras? Aumentan la glucosa en sangre. Y lo otro, el páncreas disminuye su producción de insulina a nivel de las células beta. Entonces, vean, el octeto ominoso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son todos aquellos fenómenos que se producen y favorecen la hiperglucemia en el paciente. No hay incretinas, mayor lipólisis, mayor reabsorción de glucosa, disminuye la captación de glucosa periférico, disfunción de neurotransmisores, mayor gluconeogénesis, aumenta el glucagón como hormona contrarreguladora y disminuye la producción o secreción de insulina. No se olviden que es una hormona contrarreguladora y eso es algo bien importante. Las hormonas contrarreguladoras son aquellas sustancias que van a aumentar la glucosa en sangre. ¿Cuáles son hormonas contrarreguladoras? El glucagón, la somatostatina, catecolaminas, cortisol. Entonces, todas esas son hormonas contrarreguladoras. No se olviden, esa va a ser una pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Que alguna vez creo que ya hemos indicado, como hemos visto. Páncreas, hormonas contrarreguladoras. ¿De acuerdo? Entonces, las hormonas contrarreguladoras aumentan la concentración de glucosa en sangre. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Doctor, yo tengo una duda. Dime. Quisiera preguntarle la complicación más grave de las insulinas. Lo mencionó, pero no pude anotarlo. Hipoglucemia. Gracias, doctor. Listo. Nos damos, por favor, 5 minutitos de break. ¿Listo? 5 minutitos de break.
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Ya volvieron. Doctor, una pregunta. Dime. Doctor, tenía una duda con la insulina. Bueno, había un caso ahora último que había un caso viral en el TikTok. Pero me daba curiosidad más por el tema de que era en el contexto fitness o bueno del gym, ¿no? Donde decía de que había un fisicoculturista que se inyectaba insulina sintética, la cual le causó hipoglucemia, bueno, un shock hipoglucémico según mencionan, y así mismo dijo que, pero eso influyó a que desarrolle cardiomiopatía hipertrófica. Bueno, tenía entendido eso. Eh, No,
La insulina no está relacionada con cardiopatía hipertrófica, más al contrario. Ese tipo de sujetos que hacen fitness, actividad de gym, que intentan incrementar de masa muscular, etcétera, lo que consumen son anabólicos, ¿no? Anabólicos, hormonas. Entonces, esos anabólicos sí son los que favorecen el riesgo de cardiopatía hipertrófica o miocardiopatía, y eso sí puede causar disfunción cardíaca a largo plazo. ¿Ya? Bien. Está bien, doctor. Gracias. Ya. Ahora aquí vamos a tener un cuadro bien importante para poder ver todas las diferencias de la diabetes mellitus tipo 1 y de la diabetes mellitus tipo 2. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, las manifestaciones pueden ser muy variables. No es lo mismo encontrar en la fase aguda de la enfermedad que ya en las complicaciones crónicas, por ejemplo. Hay algunos pacientes que cuando ya tienen, no sé, síndrome nefrótico, nefropatía diabética y enfermedad renal crónica, recién se los diagnostica de diabetes mellitus tipo 2. En cambio, otros, ni bien ya tienen manifestaciones clínicas, acuden y se hacen diagnosticar y pues evita esas complicaciones siempre y cuando el paciente tenga un buen apego al tratamiento. Entonces, dependiendo en qué etapa y demás, pero aunque no crean, para que la diabetes mellitus tipo 2 comprometa la función renal, mínimo tiene que pasar 20 años. A la diabetes le toma entre 20 a 25 años poder causar disfunción a nivel renal. ¿Cómo lo hace? Mediante un síndrome nefrótico que se llama nefropatía diabética. ¿De acuerdo? Entonces, una de las causas frecuentes para el síndrome nefrótico, cuando ya estamos pensando en enfermedades metabólicas, es la nefropatía diabética. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, las manifestaciones son variables, depende del tipo de diabetes, depende si estamos a inicio de la enfermedad o en etapas más avanzadas con complicaciones crónicas. Van a tener los síntomas típicos, ¿no ven? La polidipsia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso. A todo esto le vamos a asociar primero que el paciente va a tener deshidratación, ¿no? Ahí lo diagnosticamos clínicamente, piel y mucosas secas, lengua saburral, mucosas muy alteradas. Por ejemplo, ustedes solamente ven cavidad, ¿no? La mucosa puede ser en diferentes lugares. Resistencia a la insulina. Ahí tenemos un paciente con diabetes tipo 2, diuresis osmótica, la glucosuria, se le hace un examen general de orina, le ponen tira reactiva y en la tira reactiva que va a salir, pues glucosa positiva, te va a salir una cruz, dos cruces, tres cruces. La cosa es que hay glucosuria, presencia de glucosa en orina. Vamos a tener mayor degradación de tejido adiposo, es decir, mayor lipólisis, mayor proteólisis, y vamos a tener estas complicaciones crónicas que se llaman complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares, ¿de acuerdo? Que creo que está en la siguiente. Vamos a tener complicaciones crónicas microvasculares, macrovasculares. Listo. Entonces, dependiendo en qué etapa, vamos a encontrar las manifestaciones clínicas. La característica clínica del las famosas 4Ps, que son los síntomas típicos. Luego tenemos otras manifestaciones clínicas. Permítanme un minuto, por favor.
Ya. Las diferencias bien marcadas de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2, vamos a ver bien. En cuanto a la etiología o a la etiopatogenia, vamos a tener en la tipo 1 hay la destrucción autoinmunitaria de las células beta pancreáticas, como hemos indicado. Eso condiciona a que haya una ausencia total de la insulina en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 el problema ya es la resistencia. Hay una resistencia a la insulina. No es que no haya insulina, el problema es la resistencia y esa resistencia genera hiperglucemia. Aquí de igual manera va a haber una hiperglucemia, pero por ausencia de insulina. En cuanto a la epidemiología, la diabetes mellitus tipo 1 es más frecuente en niños y en adolescentes. A esa edad se los diagnostica porque como no hay insulina, estos pacientes hacen inmediatamente una hiperglucemia y hacen complicaciones pero agudas de la diabetes. Para que se acuerden, ¿cuáles son las complicaciones agudas de la diabetes? La primera, la cetoacidosis diabética, la otra, el estado hiperosmolar y la otra, el coma hipoglucémico. ¿De acuerdo? Entonces, coma hipoglucémico o coma diabético, como le dicen, o la hipoglucemia, o coma hipoglucémico, el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabéticas. Esas tres son las complicaciones agudas de la diabetes mellitus tipo 1. Perdón, tipo 1 y tipo 2. ¿Listo? Tipo 1 y tipo 2. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, como tienen hiperglucemia, rápidamente hacen las complicaciones porque no se los logra diagnosticar, pero debido a la instauración de un tratamiento oportuno, se los logra revertir. Entonces, estos con mucha frecuencia hacen cetoacidosis diabética, ¿de acuerdo? Cetoacidosis diabética. En cambio, la diabetes tipo 2, ya, en cuanto a la epidemiología, afecta mucho más a adultos. Estos tienen una historia familiar muy marcada, que quiere decir que dentro de su contexto siempre hay historia en la familia, en familiares primero, segundo, tercer, cuarto grado, de que han tenido diabetes, de acuerdo, el abuelo, etcétera. Y está asociado con factores de riesgo como la obesidad. En cambio, la historia familiar en la diabetes tipo 1 es débil. Por más que tenga predisposición genética, es débil. Manifestaciones clínicas ambas van a tener las 4 P's, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso. Y pues en la diabetes tipo 2, aquí vamos a tener cosas características porque es progresivo, va a tener acantosis nigricans y los factores de riesgo más asociados a la diabetes es la hipertensión arterial o las dislipidemias. Si ustedes se acuerdan, cuando un paciente tiene hipertensión, tiene dislipidemia y aparte tiene diabetes, ¿cómo se llama eso? Síndrome metabólico, ¿no? Síndrome metabólico. Y dentro de las complicaciones agudas, la diabetes tipo 1 causa cetoacidosis diabética y la diabetes tipo 2 generalmente causa estado hiperosmolar hiperglucémico. Sin embargo, la diabetes tipo 2 también puede generar cetoacidosis diabética. De hecho, a veces debuta con los dos o viene con los dos o solamente con estado hiperosmolar o cetoacidosis. Pero para la tipo 1, complicación más frecuente, cetoacidosis diabética. Para la tipo 2, estado hiperosmolar y cetoacidosis. Puede hacer los dos. Tratamiento, se le da insulina porque hay ausencia de insulina. En cambio, aquí el tratamiento tenemos fármacos antidiabéticos, modificar todos los estilos de vida, el sedentarismo, etcétera. Y si no cumple de forma adecuada con los fármacos antidiabéticos, ahí sí vamos a tener la necesidad de tener que emplear insulinas para poder controlar este cuadro de diabetes mellitus tipo 2. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Está bien si quedamos aquí? Sí, doctor. Ya. Sí, Vamos a quedar aquí, por favor. Para la siguiente clase, ¿qué quiero que repasen? Quiero que repasen fisiopatología, pero así fisiopato como tal de la tipo 1 y de la tipo 2, ¿de acuerdo? O sea, fisiopatología de la cetoacidosis diabética y del estado hiperosmolar, ¿de acuerdo? Fisiopatología del estado hiperosmolar y de la cetoacidosis diabética. Vamos a quedar en esta diapositiva. Mateo, por favor, me haces recuerdo para enviarles durante el transcurso de la noche la presentación de tiroides y también ya de diabetes, ¿de acuerdo? Sí, doctor, está bien. Doctor, una consulta. Nos dijo fisiopatología de la cetoacidosis, sí. Estado hiperosmolar hiperglucémico, así se llama, EHH. Estado hiperosmolar hiperglucémico. Muchas gracias, doctor.
Muy bien. Que tengan buen fin de semana todos. Y veremos cómo va a estar la siguiente semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor.